te digo, nos vamos a preguntar por qué Argentina defiende a todas las dictaduras. Porque ya con la última, con la de Nicaragua, no nos ha quedado dictadura por defender. Vamos a hablar de eso que está ocurriendo a nivel internacional y cómo tiene repercusión aquí en la Argentina. Vamos a hablar de las dificultades del presidente de la Nación para recorrer el país sin ser escrachado. Vamos a hablar del temazo, no sé si lo escuchaste, de Ignacio Copani, burlándose de la gente que no tiene la vacuna. Hay un montón de cosas para hablar porque da un material este país. Exactamente. Totalmente. Muchas gracias, Diego. Un placer verte siempre. Hasta la semana que viene. Arrancamos, ahora sí, bienvenidos de manera oficial. Gracias, Toti Flores, por estar acá. Interesantísimo escucharte, tenerte siempre. Atravesaste el COVID, la pasaste mal. Esta semana, bueno, decía, apareció un portal persecutorio, cuasi fascista, donde de alguna manera hacían fichas tipo la dictadura de la gente en base a su religión, a su pensamiento. En un rato vamos a estar hablando de eso. Y Moni, gracias por venir, siempre nos encanta tenerte. Un placer. Gracias por invitarme. Y un honor para nosotros. Arrancamos fuerte, chicos, bienvenidos. Santi, vos tenés un montón de información sobre lo que pasó con Cristina y sobre la oposición también. Las dos cosas, Diego. Cristina, bueno, cambio de estrategia. Se maquilla Cristina. En un ratito te voy a contar por qué. Y también, por supuesto, todo lo que está pasando con la oposición, que está en ebullición, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, con Macri, con Larreta, con Manes. Juegan todos. Muy bien, y con Espert también, que ahora con parece Espert, que juega sí, dentro. Se reunió con Macri, después te cuento. La reunión con Espert, que primero con Macri, después con Larreta. Parece que se une con Juntos por el Cambio. Ojo. Muy bien, importante esta información, sobre todo a nivel electoral. Y Lucía, 20 denuncias contra el gobierno de Kicillof por vacunatorios VIP. Sí, Diego, buenas noches. Te vamos a comentar un poco cómo está el escenario en la provincia de Buenos Aires. En el territorio de Axel Kicillof acumuló 20 denuncias por irregularidades en el plan de vacunación. Te vamos a dar todos los detalles, cuáles son las principales acusaciones. Y algunas de esas, ya te anticipamos, son denuncias que hicieron los propios trabajadores de la salud. Y Mirá claro, el nivel de gravedad al que se porque llegó. son los principales perjudicados. Los principales afectados. Y por supuesto en un ratito Osvaldo Bazán, que se está cambiando la camiseta, viene para el equipo de Ya Somos Grandes con información espectacular de lo que pasó durante la semana en Twitter, que es en Twitter, en las redes, mucha dificultad para el presidente para ir a Pergamino, suspendió su paseo por allí, su gira por allí, llegó a Salta y no lo habían recibido del todo bien, y una perlita de Facundo Moyano y sus amigos sindicalistas que estaban discutiendo, esto es para vos, Mónica, iban a discutir la política de género, del futuro en la Argentina. Eran 40 flacos, ninguna mujer, y encima con el vino tinto escondido abajo de la mesa, desopilante. Y con esto me quiero meter, porque Argentina está trasuntando una situación que mezcla lo grave y lo bizarro. Ya alguna cosita te anticipábamos la semana pasada. Lo grave tiene que ver con esto que ves en pantalla. El gobierno oculta la tragedia educativa, no hacemos más las pruebas a aprender. Como destruyeron el sistema educativo, como hacían en su momento con el INDEC, prefieren no medirla. Te dan todo tipo de excusas, que dicen que van a mejorar la manera de medir, que por la presencialidad, la virtualidad, que el bimodal, todo chamullo. Argentina finalmente no va a poder mensurar la tragedia educativa en la que estamos sumidos desde que comenzó esta pandemia. La otra cuestión grave es lo que te decíamos al comienzo. ¿Por qué? Y en un ratito lo vamos a debatir entre todos. ¿Por qué defendemos a todas las dictaduras? Con lo que pasó esta semana con Nicaragua, completamos la lista. Completamos la lista, no nos falta nadie. Nos encanta China, que tiene una calidad democrática ultra dudosa. Nos encanta Rusia. Amamos Venezuela. Defendemos a Nicaragua. Nos hacemos los osos cuando hay que condenar el terrorismo de Hamás. ¿Cuál es la explicación política? ¿Cuál es la necesidad que tiene un gobierno democrático como la Argentina de estar siempre coqueteando con todas las dictaduras? Y sobre todo con las dictaduras de la región, con las que nos quedan acá cerquita, acá nomás. En la misma semana en la que además el presidente de la Nación primero, hoy el Papa Francisco, en un rato lo vas a escuchar, Grabois cada vez que puede, y el municipio de Avellaneda, empezaron a hacer tangible la idea de que la propiedad privada no es tan importante. La idea de que puede aparecer la expropiación como herramienta política en la República Argentina. Como dice siempre Jorge Lanata, que es súper elocuente para este tipo de cosas. En Argentina lo tuyo no es del todo tuyo. Porque de golpe un grupo de legisladores municipales como Avellaneda hace un engendro legislativo y dice que las tierras improductivas se pueden expropiar. Fíjense lo que decía Cristina Kirchner en el último acto en el que apareció la vicepresidenta de la Nación. Algunos dicen que con un tapado de 500 lucas,
impresionante el tapado que tenía. Fíjense lo que dijo Cristina y después van a ver un afiche que dice todo lo contrario. Míralo. Que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. Por favor, dejémosla fuera de la pandemia. Dejemos la vacuna y la pandemia fuera de la política. El giro de Cristina. Mientras Kicillof aplaudía así. Fíjense este afiche, por favor, pongámoslo acá en la pantalla para que vean. Vacuna, industria argentina, frente de todos, Manino, Mar del Plata, la cara del presidente de la Nación. En la publicidad oficial de la vacunación de la provincia de Buenos Aires, te lo contábamos el otro día, dicen literalmente, gracias a nuestro gran presidente Alberto Fernández estamos vacunando. Argentina cayó ayer en el último puesto del ranking que elabora la agencia económica Bloomberg, de 53 países donde se cruzan un montón de variables. El manejo económico, el manejo con las vacunas, el manejo con los testeos, la caída de la economía. Se juntan todas esas variables y te da un resultado. Y Argentina, ahí está, fíjense. Abajo de Colombia, de Brasil, de India, de Perú, de Irán, de México, de Pakistán, de Egipto, de Irak, de Filipinas, de Indonesia, de Turquía. Últimos en el ranking. Últimos en el ranking. Y mientras tanto, el gobierno o la gente que está cerca del gobierno, en lugar de hacer un mea culpa, o como decía la vicepresidenta Cristina, dejar de lado la política o la discusión política, o como dijo hoy Alberto en Salta, las discusiones estériles, se siguen metiendo de lleno y se siguen encaprichando con el tema de Pfizer. Pfizer es, según todos los organismos internacionales más prestigiosos, la mejor vacuna del mundo. Lo lamento que sea así. Y lamentamos profundamente que Argentina no la tenga. Todos deseamos que Argentina tenga Pfizer, porque todos deseamos que haya menos muertos. Es así, no hay otra explicación, no hay otro interés más que el bien común. Cualquier persona de bien, cualquier bien nacido, quiere que haya la mayor cantidad de vacunas posible. Sin embargo, hay músicos, como Ignacio Copani, que prefieren hacer humor con las vacunas. Mira. Yo quisiera saber, señor, que me diga no solamente una solista que lo pueda conmover, si me puede decir algún dúo, dígame una pareja excepcional. John Lennon y Paul McPfizer, traigan la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Acá tienen lo que me pedían, no lo pude hacer mucho mejor. Viva el coro de los gorilas y de los loros del televisor. Yo no sé qué es más grave de todo lo que estamos viendo. Si la burla porque la vacuna no existe, si la rima que no llega nunca, ni la consonante ni la sonante, no hay rima en la patético. canción. Si no entra en la métrica, pues, lo bueno que tiene Copani es que entra cualquier frase, porque como no importa la rima y la métrica, vos podés decir, por ejemplo, aquí comienza, tun, 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 ya somos grandes, pum, 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 con Lucía, tun, 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 con Mónica Gutiérrez, entra todo, porque no hay un criterio cultural, es simplemente una burla. Es simplemente una burla a quien está diciendo que tiene que llegar la vacuna, Mónica. Pero es patético. Es patético. Ustedes, creo que fue el último programa, ustedes hablaron del tema de los... Yo vuelvo a ese tema porque me parece trascendente. Los chicos, los más chiquitos, que están con comorbilidades, que no pueden salir a la calle, que no pueden salir desde marzo del año pasado porque corren serios riesgos y que hoy disponen de la única vacuna habilitada para esa edad, que es la Pfizer, y que está sentado allí viendo cómo Copani... Iba a decir una mala palabra. Sí, en la gente que no tiene vacuna. Por favor, es horrible, pero no se dan cuenta. Toti, vos te vacunaste ayer y vos tuviste COVID y la pasaste feo con el COVID. ¿Qué te pasa cuando escuchás esta canción, digo, con 88.000 muertos casi en la Argentina? No, la verdad que primero me sorprendió porque uno sabe que la batalla cultural que gana el kirchnerismo tiene que ver también con un proceso de degradación de la sociedad, es decir, llegando a los sectores cada vez más marginales y eso. Así que me pareció realmente increíble. Y tiene que ver con no ponerte en el lugar del otro. Cuando vos ves la gente, yo estoy seguro que él también tiene personas que conoce personalmente, que sabe que le ha pasado mal. Cuando veía a alguna gente en el barrio que me decían que estaban internados, inclusive que se morían, cada vez que veo esto,
Bueno. Me aparece, digo, no es una abstracción. No es la corrupción que vos lo ves lejos, qué sé yo. Esto te pasa concretamente. Antes de que salgamos de este tema, yo quiero señalar lo que a mí más me impactó del discurso del otro día del Sor María Ludovica, de Cristina, sí, claro, la vicepresidenta. Lo que vimos recién. Lanzamiento de campaña, desde ya. Pero en un momento ella dice, no sé si dice para septiembre, vamos a estar todos vacunados y vamos a volver a ser felices. ¿Podemos volver a ser felices como país habiendo enterrado al día de hoy 87.700 argentinos y triplicando la cantidad? El promedio, hay un dato que es escalofriante. El promedio de muertos por millón de habitantes en el mundo, en los distintos países, es 495. Nosotros tenemos 1.900. Esto es un... Y hoy mismo salió un informe, Mónica, vamos a volver a ser felices, que dice que Argentina tiene 4 veces más muertos de lo que debería según su porcentaje de población. Llegó Osvaldo Bazán, te damos la bienvenida. Llegó Osvaldo, hoy está sobrio. ¿Ves que entra todo? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. ¿Qué tal? Es muy impresionante la burbuja en la que vive cierta cultura kirchnerista, ¿no? Porque yo creo que de ninguna manera Copani se da cuenta de lo que está haciendo. Digo, hay casi 90.000 muertos. Pero, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Creo que no se dan cuenta. Es una bueno, burbuja. de la misma manera que un grupo de personas, arma un sitio, ya vamos a hablar, donde pone fichas como si fueran servicio de inteligencia de la dictadura, donde clasifican a la gente según su pensamiento, según su religión, según sus relaciones amorosas, según si tienen o no tienen ropa en las redes sociales, y no se dan cuenta del acto fascista gigantesco que están haciendo. ¿Sabés qué igual al fascista con el loco? Ninguno de los dos se da cuenta que es o fascista o loco. Pero además, en ese punto, Diego, la gravedad no es que hay un capricho con la vacuna Pfizer. Lo contábamos el jueves pasado acá. Es la única vacuna a la que pueden acceder. El capricho es no traerla. Ese es el capricho. Un grupo enorme, heterogéneo de niños y adolescentes. Pero además, que Argentina estaba en este listado que vos mostrabas recién, tan bajo en el manejo de la pandemia, lo que también hay que mencionar es que el gobierno nacional está sospechado por su manejo de la pandemia. Claro, está siendo investigado por las compras de las vacunas, por el retraso de las vacunas que ya pagó, por otras compras y otros gastos que superan los 700 millones de pesos en el marco de la pandemia. Entonces, no es solo no llegó la Pfizer, es que muchas políticas que ha impulsado este gobierno vinculado a la pandemia están siendo investigados también. Y además viene la denuncia, va a haber una denuncia a Copani de la Asociación Amigos de la Música. Sí, por supuesto, decíamos, no es más grave la burla, la ausencia de rima. Hay otro tema en relación con la vacuna y la vacunación, que es... Esto es así en la provincia de Buenos Aires, que los intendentes dicen que ellos trabajan a ciegas, ellos no saben, no tienen acceso a los turnos, no tienen el acceso al turnero, no tienen acceso a los datos de cuánta gente de su distrito está efectivamente vacunada, cuánta se inscribió, cuánta no se inscribió, porque todo eso está en el poder del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y ofrecen sus vacunatorios, ofrecen los lugares donde ampliar la posibilidad de vacunar, la logística para la vacunación, y no. Porque se priorizó realizar una nueva logística mucho menos eficiente, pero cooptada por la política. Bueno, estamos en campaña. Bueno, pasó en Azul. En Azul tenían muchas vacunas que estaban a punto, estaban ahí sin que nadie las usara, y tuvo que salir el secretario de gobierno de la ciudad de Azul a decir públicamente por Twitter: ayúdenme, le decía a la gente de la gobernación, ayúdenme a dar los turnos, porque esas vacunas las tengo ahí y están que nadie las usa. Pero digo, recién cuando se hizo público a través de Twitter, lo llamaron desde la gobernación y le dijeron, dan los turnos. Yo creo que precisamente el tema de Pfizer le pega al gobierno en su mentira de que está preocupado por la gente. Porque lo peor que nos pasó es que teníamos la oportunidad de salvar vidas. No es que no teníamos, que estábamos mal. No, no. Lo que no se aprovechó es la oportunidad de salvar vidas detrás de cuestiones ideológicas, de curros o lo que sea. Y eso se pone en evidencia con la cuestión de la vacuna. Hablando de curros, qué rápido pasó todo el tema de los test en Ezeiza y en Aeroparque, porque además ahora viene un nuevo problema.
que también es importante poner sobre la mesa. ¿Cómo se controla el no ingreso de la cepa Delta? Bueno, es que ese es el problema. Eso lo decía, el otro día lo decía Guille Lobo en Telenoche, usaba una metáfora espectacular. Un centro de testeo en un lugar como Ezeiza es como un gran barbijo que vos le ponés al aeropuerto para que no entren las cepas. Un nivel de excelencia absoluto. Y la verdad que ahora ahí se están haciendo, el que ingresa hoy le hacen un test de antígenos, no le hacen un PCR. Claro. No Porque acá hubo dos cosas, Mónica, en esto que marcas. Hubo por un lado un curro, hubo por un lado un sobreprecio, hubo por un lado una cuestión que tiene que ver con el dinero. Pero además, los test que hacían eran truchos. Entonces vos decís, ¿no te alcanza con chorear? ¿No podés chorear y testear? No. Si choreás parece que ni siquiera podés testear. Hay una cosa que dijo recién Toti que me parece importante para retomar un concepto que quiero que discutamos todos acá. Vos decías, o hubo algo vinculado a una mala gestión, a una mala praxis, otros pensarán que hay algún curro, otros dicen, y para mí es lo más importante, una cuestión ideológica con el tema de las vacunas. Desde el punto de vista ideológico, esto lo plantea siempre la Nata, preferimos a China, preferimos a Rusia antes que a los Estados Unidos. Y por eso vuelvo a esta pregunta, ¿por qué Argentina defiende las dictaduras? ¿Por qué defendemos a todas las dictaduras? Vos podés decirme en tu casa, y a mí que me importa, con todo respeto, Nicaragua, yo lo estoy pasando mal acá, yo no llego a fin de mes acá, tengo miedo de contagiarme acá, tengo miedo de que no me vacunen acá. ¿Qué me importa Nicaragua? ¿Qué me importa Venezuela? Nos tiene que importar. Porque si el modelo que nosotros defendemos internacionalmente, si los países con los que nosotros nos relacionamos son Venezuela, son Nicaragua, son China, son Rusia, son Irán, son los muchachos de Hamás, evidentemente hay una política, hay una manera de entender la vida, hay una manera de despreciar a la democracia que está implícita y que termina permeando todo el tiempo en la sociedad. Por ejemplo, en proyectos como los que se aprobaron en Avellaneda, que permiten la expropiación de tierras. Quiero que escuchen lo que dice el Papa Francisco. Y en un segundo lo debatimos. El Papa Francisco, eso después baja Grabois, con eso después coquetea Alberto Fernández, eso después ejecuta el municipio de Avellaneda y de golpe la expropiación en la Argentina es una realidad. Míralo. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Toti, vos laburás en el barrio, laburás con la gente que se gana el mango, que se rompe el alma, que aspira a poder tener un terrenito, una casita. ¿Qué pensás de esta discusión? No, mirá, esto creo que llega a su máxima expresión, esto que venía pasando y que de alguna manera explica qué es lo que quiere, cuál es el régimen que quiere el kirchnerismo. ¿Por qué apoya a los gobiernos que apoya, que vos lo decías? Yo te voy a decir, para conocer al kirchnerismo he hablado mucho con Mariana Zubich. Claro. Hace algunos años me decía, son capaces de cualquier cosa. Ellos lograron construir poder en Santa Cruz aprovechando desgracias naturales, qué sé yo. Cosas que pasaron en el sur se aprovechaban para comprar los terrenos. Yo decía, pues sí, está bien, pero no puede ser. Cuando empieza la cuestión de la pandemia me vuelve a decir, hay que tener cuidado ahora porque, digo, ¿pueden ser tan perversos? Le tengo que decir a Mariana Zubich que tenía razón, que es un molde del cual ellos ven el proceso político y el aprovechamiento a circunstancias para llegar a hacer lo que quieren quedarse con todo desde el Estado, hacer dinero para ello y construir poder desde ahí. No le interesa el tema de la pobreza, al contrario, utilizan la pobreza como nunca. ¿Crees que es un negocio la pobreza? Sí, sin lugar a duda. Y también para aquellos que hoy plantean la necesidad de expropiación. En el conurbano esto se da de hecho. Los narcos expropian a la gente. En un barrio hay una casa que lo quieren como un búnker y lo sacan a los tiros y la gente se va y abandona su terreno, que muchas veces le costó muchísimo comprarlo. Esas cosas están pasando y esto potencia todo esto. Quiero escuchar ahora la opinión de Mónica Gutiérrez, pero no fue solamente el Papa Francisco, no es solamente el Papa haciendo una construcción intelectual de lo que él entiende que es una sociedad más justa, más igualitaria. No es solamente Juan Grabois, que uno puede definir como un hombre marginal de la política en la Argentina. No son un grupo de afiebrados en Avellaneda.
es el propio presidente de la Nación. Miralo. Y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Muy confuso, y es todo muy confuso lo que dice el presidente. El presidente no puede hablar así en general. Porque si el Papa, bueno, habla de otro lugar, del mundo de los valores, una construcción intelectual en un marco que tiene que ver con un mensaje religioso, si se quiere. El presidente no puede hablar así, porque al decir eso propicia que mucha gente empiece a tomar. De hecho, hubo al día siguiente 2 tomas de terreno. Y avala muchos ocupas. Hay muchos lugares ocupados, no solo por narcotráfico, por gente que de golpe ve una casa más o menos y se mete. Detrás del derecho a la propiedad también hay otros valores que se ponen en juego. En el ideario de toda persona que trabaja está comprarse un pequeño terreno, tener su casa, tener su techo, tener algo en cual reservar valor con lo que le queda, si es que puede tener un pequeño ahorro, el mérito, esfuerzo, de golpe desaparecieron La como pregunta valores. sería, ¿quién va a repartir y con qué criterios lo que se expropie? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué criterios? ¿Un Estado en el que no confiamos? Que no confiamos porque ya hemos tenido un vacunatorio VIP, porque ya tenemos montones de causas de corrupción. ¿Quién va a repartir las tierras que se expropien en supuesto caso de que se expropiaran? Es decir, lo que se pone en juego es tremendo, y además la economía se mueve en base a la meritocracia de la gente que trabaja. Eso, y un profundo desprecio y de fondo al sector privado, que es el sector que paga impuestos y salarios. Y de hecho, eso es lo que le reclamaba a Osvaldo la gente en Salta, porque quienes protestaron por la presencia del presidente de la Nación en Salta, justamente lo que estaban diciendo es: no podemos trabajar, no se metan con nosotros, déjennos laburar. No era una cosa extraña, estaban diciendo: queremos trabajar, no te queremos acá porque no está bien lo que estás haciendo. Y no solo eso, ahí se agrega, eso está pasando, le pasó al presidente también en Pergamino, pero en este caso se agrega una particularidad que tiene que ver con Salta. Se cumplen 200 años de la muerte del general Martín de Güemes, que es una figura central para Salta y para todo el NOA. Hacen habitualmente lo que es la vigilia de las estrellas en la estatua del general Güemes, y lo hacen ahí los gauchos de Güemes, que están con el poncho rojo con la franja negra, que es no lo dejaron entrar. Que significa, claro, que significa la sangre de Güemes. Esto es histórico, esto es hace muchos años que se hace y es central para la cultura salteña. Cuando llega el presidente, llega y se ven esas manifestaciones que se veían, la gente diciéndole todo esto que vos decís, por algo no queremos al presidente acá por esto, esto y esto, y resulta que cuando llega al monumento de Güemes, se encuentran que los gauchos de Güemes, aquellos que históricamente están ahí recordando en esta noche tan especial, 200 años, esta noche tan especial de Güemes, a los gauchos no los dejaron entrar, pero abren el portón para que pase la cámpora y se convierte ese acto que fue que es un acto histórico, es un acto que recuerda las raíces rebeldes del no argentino, en un acto partidario donde está la cámpora, el movimiento Evita, y se supone que también la gente... ¿Te acordás del Alpargatas sí, libros, no? Ahora es gauchos no, cámpora sí podemos hacer, ¿no? Es una fiesta absoluta, una conmemoración absolutamente emblemática. Emblemática de los... Yo estuve el 7 de junio, se hace la vigilia en el lugar donde agonizó y murió Güemes. Y después, el 17, que es la fecha de la muerte, porque entre el 7 y el 17 estuvo agonizando en ese lugar. Esa noche van comunidades... Gente de toda la provincia. Gauchos, tradicionalistas, gente de toda la provincia. Y se hace el desfile a caballo. Es una conmemoración popular. Y el día 17 se hace, que no se pudo hacer este año por la pandemia, entiendo que el año pasado tampoco se hizo, se hace un desfile absolutamente único de a caballos, con cientos y cientos de caballos. Y eso se transformó... En toda la ciudad de Salta. Eso se transformó en un acto político. Debe ser que por ahí a los actos solo pueden entrar los argentinos que llegaron en barco, y los argentinos que estaban ya antes acá, no. Quiero hablar de Cristina, porque recién vos lo decías, Mónica, Cristina está en modo campaña, reaparece Cristina, y cada vez que reaparece genera un terremoto político. Ordena el espacio, empecemos por ahí. Sí, ordena el espacio. Barra desordena, exacto, porque armó un bolón que me ganaste de mano, las dos cosas. Ordena por un lado, ordena linterna,
Cristina está muy preocupada en este momento quiere conservar el electorado más duro, porque hay encuestas que empiezan a registrar una merma en la imagen de Cristina en el sector donde ella no se permite caer, que es el conurbano bonaerense, y donde necesita ganar las elecciones sí o sí. ¿Por qué digo que cambia la estrategia de Cristina? Bueno, porque en el Instituto Patria ya empiezan a plantear la Cristina de la campaña. Vamos a ver una Cristina probablemente más parecida a la del 2011, la Cristina buena, esta Cristina que intenta ser más componedora, esta Cristina que ¿Esta empieza es la a caminar. Cristina buena? Bueno, fíjate que nosotros pasábamos un extracto de lo que decía, donde ella habla de dejemos de lado la politiquería, la Correcto, pero ella dice, dejemos de lado la política y no mezclemos política y salud, y lo primero que hace es querer cambiar todo el sistema de salud en base a una necesidad te voy a aportar de un caja. dato. Acordate que en los próximos De días, plata. acordate que en los próximos días, esto es información, van a enfriar ese proyecto. ¿Ah, sí? Van a enfriar ese proyecto porque Cristina se da cuenta que hay un sector de la sociedad que directamente... ¿Cómo? Es impopular para el Es muy sector impopular. medio. Y estamos a un mes del cierre de listas. Acordate que lo van a enfriar y acordate que Cristina empieza a moderar el discurso. Yo no digo la Cristina buena del 2011, que por ahí todavía sacó el 54%, había mucha gente que creía. Mucha gente dejó de creer en Cristina, pero hay otra que dice, bueno... Incluso dentro de la oposición, y acá me meto, Toti, perdóname, me meto un poco con la oposición, en un rato hablemos también de la nueva estrategia de la oposición. Yo siento, decime vos, Toti, si estoy equivocado, quiero tu opinión también, Mónica. ¿Hay todavía dirigentes de la oposición que le siguen creyendo a Cristina, que siguen cayendo en esos cantos de sirena, que cada 2 años Cristina es buena, después cambia la otra Cristina, después vuelve? Cada vez que está en campaña le creen a Cristina y después se terminan dando cuenta que Cristina es la de siempre. Mira, yo no creo que dirigentes de la oposición crean eso. Sí tiene un discurso que pegaba en la gente, y pegaba, digo, porque hoy creo que es un proceso donde hay un descreimiento de la política en general que le toca también a Cristina. A Cristina y a todo el kirchnerismo, porque... ¿Y a la oposición también, Toti? Yo no creo que el discurso de Cristina, después hay distintas estrategias de cómo ampliar la base de representación de la oposición, que me parece que es parte del debate de estrategia, que hay que hacerlo y encontrar un mecanismo también para resolverlo. Pero para mí la cuestión más importante es lo que está pasando por abajo. Hay un descreimiento de la política que le toca al kirchnerismo. Por primera vez yo veo. Porque no da respuesta, no da respuesta. Ante el Estado, hablábamos recién con Santiago el tema del 2001. El 2001 los planes sociales eran algo nuevo, que también la gente sabía que había un sector de la sociedad que eran los productores rurales que estaban dispuestos a poner para ayudarlo a salir. Cuando eso se transformó en algo natural 20 años después, hoy cualquier plan social a la gente no le alcanza ni la impacta. Es decir, siempre van a necesitar más porque de última viene de arriba. Digo. Y además no te saca de la pobreza eso. Pero absolutamente, pero tampoco le resuelve el problema de la coyuntura, Diego. Este es el tema que la gente ve. Si me dan 50, gasto 50. Si me dan 100, también gasto 100. Claro, porque igual no alcanza. No alcanza y no te impacta. En el 2001... veníamos de haber sido laburante todo el tiempo y entonces teníamos alguna idea de no gasté todo porque más en situaciones difíciles. Hoy se han acostumbrado que siempre hay. Ahora, eso ya no alcanza. Fíjate vos que el sector que más golpe ha recibido es aquel de clase media baja, aquel que tenía una changa o que emprendedores, ¿viste? Esos están yendo a buscar comida a los comedores. Lo veo yo. Y con mucha vergüenza, porque no son los que están acostumbrados, que van... Las organizaciones sociales, que son un poco los que administran todo esto, tienen un problema que no es igual a los viejos punteros peronistas. Las organizaciones sociales son sectarias, le dan al que va al piquete, y si no, no le dan. Por ejemplo, esa es la condición para tener una masa crítica para la industria de la pobreza lo que está describiendo. Hay las organizaciones sociales, si hablamos de Movimiento Evitas, el grupo de Grabois, empieza a tener una contraparte generado desde el kirchnerismo puro y la cámpora, que también están empezando a generar, esto yo lo he escuchado, nuevas organizaciones sociales y empieza una tensión por los planes. ¿Quién va a entregar los planes y quién va a entregar las Bueno, hace muy pocos días, el Cuervo Larroque, que es uno de los principales referentes de la cámpora, dijo que los planes se tienen que terminar como están hechos.
Eso es una discusión que se está dando puertas para adentro. Hay mucha tensión en los movimientos sociales por quién se queda con el control de los planes. Sí, sí. La verdad es que lo que estaba diciendo Toti, hay que prestarle mucha atención a esto. Cristina le está hablando a su núcleo duro, claro. que hoy lo estiman alrededor del 35% y obviamente se está concentrando. No le alcanza para ganar con ese 35%. Por eso yo te hablo de esta idea de maquillaje de Cristina, de ser más parecida a lo que fue en el 2011 que a lo que demostró ser en los últimos años. Necesitan sumar un sector del electorado que hoy le es adverso. Bueno, en la provincia de Buenos Aires y en general se habla de un 14% que tiene extracción peronista, pero que no volvería a votar a Alberto Fernández o a Cristina o a que hay más decepción con Alberto Fernández que con Cristina. Eso claro, porque Cristina nunca te dijo algo que no era. Bueno, es verdad que en la campaña baja un poco el tono, pero Cristina es Cristina, todos ya sabemos cómo es. Bueno, Alberto hay una decepción muy grande con Alberto Fernández. Los focus group, los que hace el gobierno, no digo los de la oposición, demuestran que la gente dice no me puedo resolver los problemas. No hay expectativa de que las cosas A mí lo que me sorprende es que en algún momento hayan pensado que sí, pero bueno. Y da la sensación de que Cristina lo corrió de escena cuando apareció ahí. Es que Cristina se convierte ahora en la cara de la campaña del frente de todos. Ahora, hay que prestar mucha atención en relación a lo que decía Toti, a lo que los intendentes llaman el nuevo pobre COVID, que es esa franja del laburante, del que no estaba en el registro del asistencialismo, de que nunca esperó nada del Estado, que se gana el mango en el día a día y que con la pandemia se quedó afuera. Hoy en Telenoche estuvimos hablando con el Tanito, con Fabio, con el hijo de la parrilla del Tano de Avellaneda, tradicional, 20 años, un ícono de la gastronomía de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y él lloraba porque contaba, fuimos a pedir ayuda a la municipalidad y ¿sabés lo que dijo? Nos boludearon. Esa fue la palabra que usó. Yo le preguntaba, ¿es plata lo que necesita? Ojalá fuera solo plata. Estamos perdidos en una burocracia ridícula. Está cerrando la parrilla. La gente pasaba por la puerta y tocaba bocina como si estuviera pasando por la cancha de Racing o de Independiente, porque no pueden creer que cierre esa parrilla y que nadie lo ayude. Pero además, Diego, hay un punto ahí, un poco lo que decía Toti, de que los planes sociales cada vez, o la ayuda económica del Estado, cada vez es insuficiente, cada vez es más insuficiente. Los números oficiales indican que solo en los planes que el Ministerio de Desarrollo Social ha brindado en el marco de la pandemia superan los 18.000 millones de pesos. No hay caja que resista. Esa tarjeta alimentar que implementó el Ministerio de Desarrollo Social en plena pandemia, en febrero de este año aumentó un 50% porque ellos mismos están admitiendo desde el Estado Nacional que no alcanza la ayuda que están dando. Y ya no hay margen. Con la inflación que hay sobre los alimentos. Bueno, ese es el otro lado. Lo raro es que Cristina no se presenta, no es la cara de las elecciones anteriores, ¿no? En el 19 la borran a Cristina porque Cristina la pianta votos y ahora va a ser Cristina la cara de estas nuevas elecciones. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué creen que ahora Cristina puede juntar aquellos votos que no juntó en su momento hace 2 años? Digo, la verdad, están empeorando. Hace 2 años lo juntó con Alberto Fernández. Claro, pero justamente la idea de Alberto es que solo Cristina no alcanzaba. Pusieron a Alberto adelante porque la cara de Cristina la pianta votos. Lo que pasa es que hoy Alberto Fernández está en una situación de debilidad mucho más grande que la de Cristina. Claro. Las elecciones ahora son legislativas. Se supone que vos no tenés que llegar al 50%, podés ganar con menos, que es la única expectativa que tiene Cristina de... Y además, algo importante, Santi, renueva más bancas la oposición que el gobierno. También. Entonces, la oposición tiene que hacer una elección muy buena para poder tener mayor cantidad de legisladores. Por lo tanto, va a ser una elección bien complicada, de mucho número fino, de mucha estrategia. En un segundo quiero que veamos lo que pasó con Facundo Moyano, es increíble. Estaban discutiendo política de género entre machos, entre hombres, entre machotes, que además esconden el vino, pero se olvidaron de esconder el corcho, muchachos, como te mandan a espiar y tocas el timbre. Ahora hablamos de Facundo Moyano, pero quiero hablar de Axel Kicillof. Axel Kicillof también es un personaje que la política empezó a descubrir en toda su dimensión desde que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, sus largos discursos, sus alocuciones a veces un poco intrincadas. El otro día hablaba de la desmanicomialización de la provincia de Buenos Aires, lo dijo de una manera, pobre, no le terminaba de salir la frase tampoco. Estaba ahí atrás de Cristina. Vos, Lu, nos estás contando, hay 20 denuncias contra Kicillof por vacunatorios VIP. Sí, solo en lo que va de este año la provincia de Buenos Aires, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal, puntualmente, investiga 20 denuncias por distintos hechos de irregularidades en el plan de vacunación.
desde vacunas que se aplicaron a personas que no entraban en los rangos etarios, ni siquiera eran personal esencial, ni mucho menos tenían algún tipo de enfermedad que ameritaba que se les aplique esa vacuna, hasta personas que figuraban en el registro oficial como vacunadas y nunca habían recibido siquiera una sola dosis. También se denunciaron casos en los que ni siquiera la provincia pudo garantizar la cadena de frío para las vacunas. Mirá el dato, pero que parece esencial en una campaña de vacunación en pleno... Lo mínimo que es vos me garantices que esas vacunas están correctamente resguardadas. Hay 9 localidades que son como el epicentro de estas 20 denuncias. Osvaldo comentaba hace un rato el caso de Azul, pero está Lanús, Lomas de Zamora, La Plata, Mar del Plata, Mercedes, San Isidro, San Nicolás, La Matanza también. Pero lo más grave de todo esto, y es lo que investiga la justicia bonaerense, es cómo el plan de Axel Kicillof se llevó adelante. Si las vacunas que tenía la provincia se aplicaron como debían aplicarse a las personas que correspondía. Y te doy un dato que no es menor, Diego. Quienes tienen que investigar todas estas denuncias no están en la mejor situación. Axel Kicillof tiene retenidos 49 pliegos de la justicia que tiene que investigar esto, y no solo esto, sino también los casos que más preocupan a la gente, los homicidios, la inseguridad, las entraderas. La justicia bonaerense tiene un 22% de sus cargos vacantes, y es la justicia que no solo tiene que investigar corrupción y cómo se manejó el plan de vacunación y cómo se maneja la pandemia en suelo bonaerense, sino también cuál es la respuesta inmediata que se le da a la gente en un marcado incremento de la inseguridad. El manejo de la pandemia no ha sido un éxito precisamente, por eso es que también creo que corre Alberto Fernández de la escena y se centraliza en Cristina y en Kicillof. Yo he escuchado con bastante preocupación en los últimos días hablar de una nueva expresión que no está todavía en el aire, que es el código negro. A ver, ¿Saben qué es el código negro? Contanos. El código negro es el dato de las personas que en general mueren en su casa sin llegar a un centro asistencial. No solo de COVID, sino de otras dolencias, que en la pandemia se aceleró muchísimo. Han crecido mucho. Porque hay gente que o no llega a tiempo a hacerse tratar de COVID, o deja pasar tiene miedo de contagiarse, porque tienen miedo de contagiarse de COVID. Es una de las principales preocupaciones de los médicos, que la gente no interrumpa ni sus tratamientos, que no deje de ir al médico, que si tenés un síntoma vayas. Hay de lo que sea, no solo de COVID. En un partido del Gran Buenos Aires, populoso, por cierto, el código negro pasó de 2 casos semanales a 2 casos diarios. Se quintuplicó. Y va exponencialmente creciendo. Que este es un dato de frustración, de fracaso también del manejo de la pandemia, porque no hemos logrado articular la manera de atender a la gente de COVID. De hecho, Mónica, cuando Alberto tuvo que plantear este fenómeno que vos estás describiendo, lo definió como un relajamiento de los médicos, se armó un bolonqui tremendo. Quiero escucharte, Toti, sobre Kicillof. Ahora hablamos de Facundo Moyano. Quiero escucharte sobre Kicillof. Quiero que veamos primero lo que yo decía recién, porque es muy sintomático, es metafórico. La palabra existe. Hay gente que decía no existe, sí, la palabra existe, está todo bien. El tema es que me parece que en realidad lo que demuestra... Míralo y después te lo cuento. Que la política que nos hemos dado en medio de la pandemia, que se ha dado nuestro Ministerio de Salud, el área de salud mental, es ser, la verdad, ejemplares en la provincia de Buenos Aires ahora en desmanicomializar la provincia de Buenos Aires. La desmanicomialización, bien entendida como la caridad, empieza por casa, ¿no? Me parece. Es difícil la palabra. Y en este video se ve perfectamente. Toti, ¿qué es Kicillof? Vos que sos bonaerense, vos que vivís ahí. Mira, nada. Debe ser, de los que yo conozco, el peor gobernador porque no gobierna. Vos podías decir, bueno, fulano era duro, tenía mecanismo de represión. ¿Vos crees que es peor Kicillof que Scioli, por ejemplo? Absolutamente, absolutamente. Porque no aparece, no está. El gobierno de la provincia no está en las decisiones que tiene que tomar, no maneja la cuestión de la pandemia.
los mandatos que le da a sus seguidores, a los intendentes, a los militantes, son absolutamente inconducentes para resolver los problemas. No hay militancia en el conurbano del Frente de Todo. No aparecen, inclusive en aquellos lugares donde le pagan, en los vacunatorios y todas esas cosas. La gente está como no tienen una actitud de resolver los problemas de la gente. No digo que hagan política partidaria, pero nosotros conocíamos los militantes peronistas. Claro, ya ni eso decís, ni siquiera eso. No, ni siquiera eso. Y eso tiene que ver con quien lo conduce, quien le da la orientación. Creo que están absolutamente fuera de foco, se han equivocado mucho y no lo admiten. Refugiarse en lo ideológico, y esto me parece que tiene que ver con la aparición de Cristina, esto de refugiarse en lo ideológico más duro y generar estos discursos como para poder controlar. Claro, porque hay mucho debate interno. Pensá que los intendentes de la provincia de Buenos Aires están enfrentados con el gobernador, que es algo extraño, porque ni siquiera pasaba con Vidal, que era opositora al gobierno de los intendentes, de la mayoría de los intendentes. Claro. Y aún así, hay una cuestión que me parece que es central. Antes, cuando un intendente del conurbano estaba enfrentado con el poder central, ya sea la gobernación o el poder nacional, la discusión era: o me das o te movilizo 30 o 40 mil personas a la gobernación. Claro. No lo pueden hacer ahora porque se le desmadra todo. Qué impresionante. Las internas nos llevan hay una relación que no fluye entre los intendentes, incluso del Frente de Todos con el gobernador. Lo que va a pasar y lo que ya se empieza a insinuar es que hay todo un sector del peronismo, de extracción peronista, que no se identifica ni con Kicillof, ni con Cristina, ni con el kirchnerismo, que empieza a aglutinarse en orden a las elecciones. Ese es y es la que lidera Randazzo. Ese es el principal miedo del oficialismo. De hecho, lo dijo el presidente de la Nación muy clarito. Dijo: cada vez que yo me peleo con Cristina o no me gusta lo que hace Cristina, pienso en Macri, reconociendo que en realidad lo que los une es la necesidad imperiosa de no ir divididos a esta elección, porque cada vez que el peronismo ha ido dividido en la provincia, terminó perdiendo. No, pero se está construyendo una alternativa del peronismo, que es la que va a liderar Randazzo en estas elecciones. Ya dijo que en estas elecciones, en orden al 23, que va a tratar de... ¿Va a ser candidato? Randazzo va a ser candidato. ¿En contra del oficialismo? Sí, en contra. O sea, por afuera. Va a ser por afuera. Con Urtubey, con Labaña. Sobre todo con Labaña. Labaña es el que está digitando los equipos técnicos. De hecho, hay economistas desde el equipo de Labaña. Hubiera hecho 2 años antes Labaña y nos cerramos un montón de tiempo. Bueno, Labaña tiene un problema, de hecho, con la propia Cristina Kirchner, que lo critica en privado porque dice: tiene mucha gente que responde a Labaña trabajando para el gobierno, en el caso de su propio hijo, claro, que es el que maneja el INDEC, ni más ni menos, es un puesto muy sensible, y sin embargo está armando una fuerza opositora que en el caso de la legislativa le va a hacer daño al oficialismo, más allá de que Randazzo también es un hombre que le puede comer a la oposición macrista, digamos, por decirlo de algún modo, o a la leía en un periódico de La Matanza varios ex concejales que ya están trabajando para Randazzo. Con esta decisión también Randazzo va a ser ¿no candidato? Tiene expectativas ese sector de que los intendentes de los grandes partidos lo acompañen masivamente, porque sostienen que van a quedar alineados abajo de su quintilla, el paraguas. El paraguas más grande, claro, para los pero si te dejan correr por abajo... Te veo Osvaldo, con el teléfono y me tiento, me parece que... No, hay que sacar el Twitter a la gente, hay que sacar Twitter a la gente importante. Totalmente, totalmente. En un segundo, dame la foto y después lo charlamos con Mónica, con Osvaldo, que hablan mucho de temas de género, de integración y demás, porque fíjense lo ridículo de esto, ya a esta altura, por eso te decía, estamos entre lo grave y lo bizarro permanentemente navegando en estas aguas mezcladas. Facundo Moyano sube esta foto, sube este encuentro. Reunión con sindicalistas sub-55, como si fueran jóvenes. Claro, sub-55. De diferentes sectores. Sí. Charlamos sobre la importancia de hacerle frente a las demandas actuales de los trabajadores. Bien. En base a 3 objetivos. A ver, vamos. Futuro del trabajo, democracia sindical, perspectiva de género en los Perspectiva de género, ahí está. No había una sola mujer, hermano. Bueno, perspectiva de género masculino. Bueno. ¿Vos sabés que puede ser, era a favor de los hombres. Las mujeres funcionarias de este gobierno tienen un chat exclusivo para mujeres, obviamente, donde se criticó mucho esta foto y donde Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la presidencia, sacó un tuit
que fue avalado por el resto de las mujeres de gabinete, donde critican fuertemente esta política que impulsa Facundo Moyano. ¿Qué criticaron? ¿Lo que estaban tomando? Es que eso te iba a decir, corrí la banquetita en la que me siento, pero dámelo de nuevo, diré, porque quiero mostrar esto, porque después del corte lo mostramos. Bueno, dale, después del corte lo mostramos, porque mientras no había ninguna mujer, había otras cosas. Había un corchito ahí, ¿viste Nico Repeto que tiraba el corchito? Corchito, botón y alguna botellita. Alguna botellita debajo de la mesa. Corte, pausa muy chiquita, señores. Seguimos con Ya Somos Grandes. Hablamos de lo de Facundo Moyano, perspectiva de género y otras yerbas. Y también lo que pasó con esta semana con Toti Flores. Un portal que armó fichas en base a lo que la gente piensa, en base a su religión, en base a si usa mucho o poca ropa, en base a si sos novio de una persona o de otra. Un acto fascista como hace mucho no se veía. Ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Todo eso que querés para el seguro de tu auto, encontralo en Experta. Experta Seguros. A tu lado, en todos lados. Quería recordarles que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. Enel Generación Costanera, la central térmica más... Ahí este corte, qué interesante que estaba lo que nos venía contando Mónica Gutiérrez. Mónica, simplemente compartamos de nuevo la foto de Moyano. Quiero que vean, no solamente no había ninguna mujer, que eso es lo verdaderamente grave, porque estaban discutiendo perspectiva de género con un solo género. Era una discusión unilateral, digamos. Pero abajo, mostrame por favor, Dire, Cape, la siguiente imagen. Fíjate lo que escondían abajo de la mesa, un pícaro en redes, siempre están los que miran todo. Vieron que había un corchito en la mesa y dijeron, ¿por qué hay un corcho en la mesa si solamente hay gaseosa y agua? Bueno, es que abajo del mantel, que era violeta, hay que decirlo, ahí sí había perspectiva de género en el color del mantel, la botellita de Totín acá abajo, no de Totín Flores, sino del Totín que estaba acá. Y había otra más por acá, después la vamos a ver también, por acá. Lo peor no es que la gaseosa es para la foto, ¿no? Sí, la gaseosa. El corchito de Nico Repeto. Lo peor no es que hayan tomado vino, lo peor es que hayan escondido la botella. No les va a decir nada por tomar vino. Tomaste vino. Es lo de menos que tomen vino. Claro. Hablemos. Es lo más sano que hicieron tomar vino. No tengo mucho tiempo, pero ¿cómo puede ser que se discuta perspectiva de género entre hombres, entre machos, sin incluir a una sola mujer, ni siquiera para la foto? Son políticamente correctos. Son políticamente correctos, al menos lo discuten. Se cubren con eso. Se cubren con eso. La perspectiva de género masculina. A ver, la perspectiva de género es algo que se vive, que se siente, que... Y en este momento, el que se queda fuera de todo eso no comprendió dónde está parado. Viste que hay mucha gente que no comprendió los cambios de paradigmas y se mete en tremendos problemas, incluso con el cambio climático. Con todo. El presidente le dedicó toda una parrafada al cambio climático como si hubiera descubierto un... Ya Perón hablaba del cambio climático, digo, para citar a alguien que no sea Octavio Paz. Toti, esta semana, bueno, ocurrió esto, había un portal, no quiero ni nombrarlo, pero de alguna manera armaron fichas donde decían que había como una especie de red de gente conservadora y de derecha y súper peligrosa. Y te lo cuento, ponían... Toti Flores es de tal partido, tal otra persona, es católico, como si fuera un delito, es novio de aquel, y los unían con flechas, y te ponían tu foto y tu ficha técnica abajo, y contaban como informe periodístico, como si fuera una información periodística de enterarse que Esteban Bullrich es católico. Claro, y que además es novio de tal, y sale con cual, y comen asados con la otra persona. Realmente increíble, sobre todo porque si cualquier persona hubiera hecho, no sé, imagínate un portal que diga la izquierda extrema, y ponía gente, y ahí ponía, esta chica sale con poca ropa en las redes, es un escándalo sin igual. Acá pasó por debajo del radar. Vos que eras parte de los fichados, digamos,
¿Cómo te enteraste? ¿Qué te generó? Mirá, yo me enteré también por las redes porque me dijeron, mirá, está saliendo eso. Cuando fui al portal ya no estaba, pero lo que me decían era que decían posturas políticas que tenía y que votaba en el Congreso. Eso es público, digo, no lo hacemos. No, claro, por supuesto. Y también, de alguna manera, algunos cambios en cuanto a las posturas que tenía con relación, por ejemplo, al aborto. Yo voté en contra por el momento en que estábamos discutiendo que había otras cosas y también porque no había posibilidad. Por haberte expresado en contra del aborto, sí, entonces eras parte como de una derecha organizada internacional. Que tampoco es nada malo, con digamos, amigos kirchneristas, por ejemplo, yo siempre le digo, mirá, yo sigo estando en el mismo lugar que estuve hace 20 años, también que es ahí en el barrio con la gente. Sí, sigo haciendo lo mismo, digo, no es un problema ideológico. Por supuesto que he reflexionado. La cuestión del conflicto permanente nos llevó a esto. Gracias, yo creo Toti. que ahora necesitamos integrarnos como sociedad. Gracias, Toti, me encanta que hayas venido y que estés mejor. Gracias, Mónica, me he quedado sin tiempo. Siempre un placer tenerte. Me encanta, quiero que venga más seguido Mónica Gutiérrez. Gracias, chicos. Se queda el que quiere hoy al pase, porque hoy hay un pase interesante con Luciana Geuna. Primero porque la Geuna, viste que se mete ahí, busca datitos. Geuna, buscaron las audiencias del presidente. Y hay una cantidad de sorpresas, chicos, que no se pueden imaginar. Conductoras de televisión. Bueno, la artista mendocina que tuvo 2 horas almorzando con el presidente. Así que justo ese día no hubo ningún quilombo en Argentina, que hubo 2 horas para almorzar con la artista mendocina. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en un segundo con el pase, con Luciana Geuna en el pase. No te vayas, ya venimos, dale. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús, lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Naranja. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora.